Hola a todos. En esta semana que comenzamos el parcial, el tercer parcial, pues vamos a comenzar a ver la unidad que tiene como nombre sólidos geométricos. Quizá muchos de ustedes ya tengan conocimientos, ¿verdad?, previos sobre este concepto, sobre este tema. Es un tema muy bonito, se discute también en quinto grado, ¿verdad? Em, Primero vamos a decir que un sólido geométrico es una figura que tiene tres dimensiones. Tres dimensiones o 3D, como le llamamos nosotros comúnmente. Por ejemplo, no es lo mismo poder ver un cilindro dibujado, ¿verdad?, en papel, una figura plana, a ver un cilindro real. Por ejemplo, una pana de leche, ¿verdad?, que ese es un cilindro. O por ejemplo un cono o una esfera, una pelota. Hay muchos sólidos geométricos, ¿verdad?, de diferentes formas y tipos. En esta clase pues vamos a analizar principalmente dos tipos de sólidos geométricos. Como podemos ver aquí, uno de esos tipos de sólidos geométricos se llaman poliedros y el otro tipo de sólidos geométricos se llaman cuerpos redondos. ¿Qué es un poliedro? Un poliedro, como podemos leer aquí en la imagen, dice, los poliedros como el prisma, el cubo y la pirámide están formados solo por caras planas. Ya vamos a ver qué es eso de cara, ¿verdad? Pero ese es un poliedro, una figura que está formada solamente por caras que son planas. Caras son cada uno de los lados que nosotros podemos tocar, por ejemplo, de un cubo, ¿verdad? Imaginémonos un cubo que es como un bloquecito donde todas sus caras son cuadrados. Entonces, ese bloquecito, si nosotros podemos palpar o tocar cada uno de sus lados, vamos a ver que es un cuadrado, es una figura plana, un cuadrado. Tiene 6 cuadrados alrededor un cubo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cara plana es eso. Las caras pueden ser de diferentes formas en los poliedros, ¿verdad? Pueden ser rectángulos, pueden ser triángulos, pueden ser cuadrados, pueden ser paralelogramos, etcétera. Ahora, ¿qué es un cuerpo redondo? Un cuerpo redondo es un sólido geométrico que tiene alguna superficie curva, como por ejemplo un cilindro. Un cilindro, por ejemplo, si nosotros lo vemos en la realidad, si vemos que es una panita, por ejemplo, nosotros podemos tocar la parte de arriba donde está la tapadera, que es una superficie plana, que tiene forma de un círculo, y la parte de abajo, que sería como la base, por ejemplo, donde nosotros ponemos la pana en una mesa, esa parte que pega sobre la mesa también es una superficie plana que tiene forma de un círculo. Pero alrededor del cilindro nosotros podemos ver que es una superficie que es curva, ¿verdad? No es recta, es curva. Entonces dice que un cuerpo redondo, como por ejemplo el cilindro, el cono o la esfera, están formados por al menos una superficie curva. En el caso del cilindro tiene una superficie curva, en el cono también, y la esfera pues es totalmente una sola superficie curva, ¿verdad? Entonces ese es un cuerpo redondo, aquel que tiene al menos una superficie curva. Y un poliedro es aquel que tiene todas sus caras formadas por figuras planas, ¿verdad? Ya dijimos que esas figuras planas pueden ser eh, cuadrados, rectángulos, triángulos, ¿verdad? O paralelogramos. Ok, ahora veamos un poquito a profundidad lo que tiene que ver con los poliedros. Veamos aquí. En los poliedros podemos tener dos tipos. Podemos tener lo que son los prismas y los que son las pirámides. Los prismas, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, pueden ser de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos este prisma, miren aquí que se ve rosadito, que tiene las dos caras de arriba son triángulos y las que están a los lados son rectángulos. Este es otro paralelogramo donde las caras que se ven en la parte de arriba y abajo pues se ven como cuadradas, ¿verdad? Y los lados alrededor son rectángulos.
En este otro que vemos acá, las caras son pentágonos. Pueden ver que la parte de arriba tiene 5 lados, o sea que es un pentágono. Y la parte de abajo también es un pentágono. Y lo que está alrededor son rectángulos. Pero si se fijan, todas las caras son planas. En este otro, que sería un hexágono, igual, ¿verdad? Las bases son un hexágono y alrededor tiene caras planas en forma de rectángulos. Entonces, todas las figuras que tienen caras planas se llaman prismas, ¿verdad? Prismas. Y ya vimos que todas esas figuras se clasifican dentro de los poliedros, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos de prismas? Pues por ejemplo tenemos al cubo y tenemos al paralelepípedo. El cubo, como ya habíamos hablado un poquito de él, lo podemos ver aquí, el cubo es un prisma que está clasificado dentro de los poliedros, ¿verdad? El cubo es un sólido geométrico, ¿va? Si hacemos toda la cadena aquí en la secuencia, podemos decir un cubo está dentro del grupo de los prismas. Los prismas son poliedros que se convierten a su vez en sólidos geométricos. Entonces podríamos decir que un cubo es un sólido geométrico, ¿verdad? Que es lo mismo. Ahora, ¿qué características podríamos enunciar o decir de un cubo? Bueno, pues un cubo podemos decir que tiene 6 caras cuadradas. Caras son las superficies que están alrededor, arriba y abajo, ¿verdad? Tiene 6 caras cuadradas. Cuadradas se dice porque en un cubo las caras tienen forma de cuadrado, todas, las 6 que tiene. Podemos decir también que tiene 8 vértices, ¿verdad? 8 vértices. Este de acá, los 4 vértices de las esquinas de arriba y los 4 vértices de las esquinas de abajo. Esos son los 8 vértices. Y tiene 12 aristas. ¿Qué son aristas? Pues aristas son cada una de estas líneas que nosotros vemos que unen los vértices. Si se fijan en la parte de arriba, como tenemos un cuadrado, tenemos 4 aristas. En la parte de abajo tenemos otras 4 aristas y las cuadros que están en forma vertical hacia abajo son otras 4. Entonces 4 por 3, 12. Tenemos 12 aristas. Otro ejemplo de los prismas es el paralelepípedo. Si se fijan, un paralelepípedo es igual. Esta es una figura plana, ¿verdad? Que tiene sus lados opuestos paralelos. En el caso de un cubo es un paralelepípedo también, ¿verdad? Porque las caras opuestas son paralelas. O un prisma con caras, ¿cómo se llama? Con bases en forma de rectángulo. También sería un paralelepípedo. O este, que se ve así como por un lado, ¿verdad? Sabemos que las caras opuestas son paralelas. En este caso, la cara color amarillo de abajo y la cara verde de arriba son paralelas, ¿verdad? Igual la que está de frente y la que está atrás también son paralelas, y la que se ve completamente amarilla y la que se ve al lado derecho, digamos, perdón, izquierdo, también serían paralelas. Entonces las caras opuestas son paralelas, por eso se le llama paralelepípedo. Paralele viene de paralelo, ¿ah? Ok, entonces, como para hablar, ¿verdad? Igual podríamos hablar de cualquier cantidad de prismas, pero no es la idea, sino que más que todo mostrarles de que cada uno de estos prismas tiene estos 3 elementos. Podemos contar cuántas caras tiene, podemos contar cuántos vértices tiene y podemos contar cuántas aristas tiene. Aristas tiene que quedar claro que es cada una de las líneas que unen los vértices, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros analizáramos en este que se ve color amarillo aquí, en este prisma de acá, cuántas caras tiene, pues nosotros podríamos decir que como este es un hexágono, pues alrededor va a tener 6 caras. 6 más la de arriba y la que está abajo, entonces serían 8 caras. Por ejemplo, ¿verdad? Si analizáramos este, tendría 8 caras en forma, 4 en forma de rectángulo y 2 en forma de hexágono. Habría que hacer la distinción, ¿verdad? ¿Cuántos vértices tiene este prisma con base hexagonal? Bueno, pues en la parte de arriba hay 6 vértices, que son los del hexágono, y tenemos 6 en la parte de abajo, entonces tendríamos que decir que tiene 12 vértices. ¿Y cuántas aristas tendría? Bueno, pues cada uno de los lados del hexágono de arriba y del hexágono de abajo son 6, ¿verdad? Entonces 6 más 6 serían 12.
12 y las líneas que van hacia abajo también serían otras 6. Entonces sería que 6 por 3 tendría 18 aristas. Esta figurita de acá tendría 18 aristas. Por si les tocara en algún momento contar cuántas caras, cuántos vértices o cuántas aristas tienen, ¿verdad? Ahora, veamos las pirámides. Como pueden ver, las pirámides todas tienen un vértice en la parte superior, terminan en un punto, como que tienen una puya, como podríamos decir, ¿verdad? Y las bases de las pirámides pueden ser también de cualquier forma, siempre y cuando sean planas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo en la parte de la base, aquí tenemos un rectángulo, aquí podemos ver un pentágono, aquí podríamos ver un hexágono, igual podríamos tener cualquier polígono de base, y eso la convierte a esta figura o a este poliedro en una pirámide. Entonces, como dice acá, una pirámide puede tener diferente base. Entonces, ¿qué tipos de bases podríamos tener? Pues podríamos tener una base cuadrada o una base rectangular, una pirámide que tiene la forma de un polígono regular, y los polígonos regulares, solo para dar algunos ejemplos, podríamos mencionar, por ejemplo, el pentágono y el hexágono. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los poliedros, ¿verdad? Los poliedros, repitiendo, son todas aquellas figuras que tienen caras planas. Caras planas. Ahora bajemos un poquito acá y veamos cuáles son los cuerpos redondos, ¿verdad? Veamos cuáles son los cuerpos redondos. Como pueden ver aquí, ya los cuerpos redondos son, digamos, si queremos dar 3 ejemplos así bien claros, pues podríamos tener al cilindro, al cono y a la esfera. Como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Los cuerpos redondos, lo que los caracteriza a ellos es que tienen una superficie curva. Como pueden ver en el cilindro, lo que está aquí alrededor, al área, la superficie lateral, como se le llama, ¿verdad? Superficie lateral se le llama lo que está alrededor, y lo que está en la parte de arriba y abajo se llama base. En este caso el cono, por ejemplo, solo tiene base, no tiene cara plana en la parte de arriba porque termina en un vértice, ¿verdad? El cono. Y si tiene un área lateral, una superficie lateral, que es toda la parte que vemos alrededor del cono, ¿verdad? Y una esfera, pues una esfera no tiene aristas, por ejemplo. Una esfera no tiene aristas, al igual que el cono no tiene aristas, y al igual que el cilindro no tiene aristas. Una arista tiene que ser una línea recta, ¿verdad? En este caso el cono pareciera que estas dos de los lados son aristas, pero no lo son, porque nosotros no tenemos una línea en los lados del cono, sino que tenemos una sola superficie curva. En el cilindro, ¿cuáles son los elementos principales de un cilindro? Pues la base. La base puede ser la que está aquí en la parte de abajo, que se ve como forma de un óvalo, pero es por la forma o por la perspectiva en la que está la figura, ¿verdad? Nosotros sabemos que un cilindro en la base o en las bases lo que tiene es un círculo. Entonces, pero a eso se le llama base. Tiene una superficie lateral, que es lo que está alrededor. En otras palabras, es la línea o la superficie curva. Y la altura, ¿verdad? Todo cilindro tiene una altura. En un cono, ¿qué elementos podemos tener? Pues tenemos una base, ¿verdad? Solamente una base en el cono. En el cilindro tenemos dos. Tenemos una superficie lateral, que es la que está alrededor del cono. Tenemos un vértice, ¿verdad? El vértice en la parte de arriba termina en una punta el cono, entonces ahí hay un vértice. Y además tenemos una altura. La altura del cono se mide desde el vértice hasta el centro del círculo en la base. Así se mide la altura del cono, desde el vértice de arriba hasta el centro de la base. Sabemos que como la base es un círculo, entonces sería desde el vértice superior hasta el centro del círculo en la base. Esa distancia se llama altura en un cono. Ahora, una esfera. Una esfera tiene pues dos elementos principales, ¿verdad? El diámetro y el radio. ¿Qué es el radio? Bueno, pues si nosotros pudiéramos partir una esfera exactamente por la mitad, imagínense que fuera esto una naranja completamente redonda. Las naranjas no son redondas del todo, pero tienen una forma de esfera, ¿verdad? Cuando nosotros la partimos por mitad,
siempre hay en medio como el centro de la naranja, por ejemplo. Entonces, si nosotros medimos la distancia que hay desde el centro de la esfera hacia la orillita de una de las mitades, a eso se le llama radio. Y si nosotros trazamos toda una línea que pase por el centro de la mitad, a eso se le llama diámetro. Una línea que pase por el centro y que una los lados opuestos de la mitad de la naranja, ¿verdad? En otras palabras, podríamos decir que dos radios forman un diámetro, ¿verdad? Dos radios formarían un diámetro. Y estos serían los principales cuerpos redondos, ¿verdad? El cilindro, el cono y la esfera. Y ya vimos cuáles son algunos de los elementos principales que tienen. Muy bien. Ahora, aquí fuera de la parte que ya discutimos de los poliedros y de los cuerpos redondos, ¿verdad? Que son dos clasificaciones que tienen los sólidos geométricos. Tenemos que hay sólidos geométricos que se pueden generar a través de una figura plana. A los sólidos geométricos que podemos nosotros formar a través de una figura plana que gira, se le llama sólido en revolución. Dice, el concepto de sólido en revolución dice que es el que se genera al girar una figura plana alrededor de un eje. Veamos algunos ejemplos. Fíjense aquí, por ejemplo. Como pueden ver ustedes, esta es una figura plana, es como un semicírculo, ¿verdad? Es la mitad de un círculo. La flechita que está aquí abajo, que ustedes la pueden ver que se ve como curva, está indicando que esa mitad está girando alrededor de esta línea que ven acá vertical. A esa línea vertical es lo que acá se le llama eje. Eje es la línea alrededor de la cual está girando la figura plana. Esta figura plana en color amarillo, ¿cómo se llama? Pues se llama semicírculo. Entonces, si yo hago girar ese semicírculo alrededor de esa línea vertical que ven ahí, en la forma en la que indica la flechita, entonces nosotros vamos a ver que un semicírculo lo que nos va a generar es un sólido en revolución. ¿Y cuál es ese sólido? Pues una esfera, ¿verdad? Si nosotros hacemos girar ese semicírculo alrededor de esa línea que vemos acá, lo que nos va a girar o formar es una esfera, ¿verdad? Por eso se le llama sólido revolución. Revolución tiene que ver con movimiento circular, ¿verdad? Girar alrededor de algo. Por eso se le llama revolución. En este otro ejemplo tenemos un rectángulo. Si se fijan, es un rectángulo, tiene dos ángulos rectos, aquí lo pueden ver marcado. Y también lo tenemos girando alrededor de este eje o de esta línea. ¿Qué pasa si nosotros giramos alrededor de esa línea ese rectángulo? ¿Qué es lo que se va a formar? Pues nos va a formar un cilindro. Miren, ahí tienen ustedes el rectángulo color amarillito, que lo pueden ver aquí también. Y la forma en la que está girando la indica la flechita de la parte de arriba. Y lo que nos va a formar es un cilindro. Al girar eso, ¿verdad? Muy rápido, lo que nos va a formar es un cilindro. Y por último, aquí como un ejemplo de un sólido en revolución, tenemos que un triángulo rectángulo, aquí pueden ver el ángulo recto, igual si nosotros lo giramos alrededor de un eje vertical en este caso, ¿qué es lo que nos va a formar? Pues nos va a formar un cono, ¿verdad? Si nosotros este triángulo que ven acá más oscurito lo hacemos girar alrededor con mucha rapidez, lo que nos va a formar es un cono. A estas tres figuras que se generan a partir de estas tres figuras planas se les llama sólidos en revolución, ¿verdad? Porque se forman después de hacer girar una figura plana alrededor de un eje. La esfera, el cilindro y el cono son ejemplos de sólidos en revolución, ¿verdad? No vayan a confundir con esto, ¿verdad? Aparte de eso, ellos son cuerpos redondos, ¿verdad? Como lo vimos acá en la parte de acá, ¿verdad? Ellos son también cuerpos redondos porque tienen una superficie curva. Y también se les llama sólidos en revolución porque se pueden formar a partir de una figura plana que gira alrededor de un eje.
Ok, esta es la parte teórica del tema, ¿verdad? Igual el mapa conceptual se va a hacer llegar junto con la explicación de la tarea que vamos a empezar a continuación. Ok, continuando entonces vamos a comenzar a resolver los ejercicios de la tarea, que son 4, ¿verdad? Y tienen que ver con la teoría que acabamos de explicar hace un momento, ¿verdad? Primero tenemos el ejercicio número 1 que nos pide clasificar las siguientes figuras en poliedros y cuerpos redondos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí, vamos a poner una palabra que diga, por ejemplo, solución. Y luego vamos a escribir color negro la solución. Que lo que nosotros vamos a hacer simplemente es clasificar, ¿verdad? Como poliedros y cuerpos redondos. Entonces vamos a escribir primero los que son poliedros. Vamos a poner 2 puntos y a continuación vamos a escribir. Si se fijan acá, en las figuritas que nos están dando acá, nos están dando el nombre de cada figura, es una letra, o los estamos identificando con una letra del abecedario en letras mayúsculas, ¿verdad? Entonces lo que ustedes harían simplemente es, ¿cuáles son poliedros? Entonces vamos a ir observando cada uno y vamos a ir analizando la definición de poliedro. ¿Qué era un poliedro? El que estaba formado solamente por caras que son planas. Acuérdense, caras planas. Todas tienen que ser caras planas. Entonces, por ejemplo, el A es una esfera y la esfera es una superficie curva. No, no es un poliedro. El B es una pirámide. Entonces, el B sí se clasifica como un poliedro. La figura C no es un poliedro. La figura D sí lo es, porque ustedes pueden ver que solo tiene caras planas. La figura E no es un poliedro porque pueden ver que tiene aquí un semicírculo y la parte del semicírculo va a formar una superficie curva, entonces no es un poliedro. El F sí es un poliedro, ¿verdad? El F es un poliedro. El G, ¿verdad? Sí es un poliedro, ¿verdad? Son como 2 pirámides pegadas, por ejemplo, por llamarlo de una forma, ¿verdad? Como 2 pirámides pegadas. Entonces, como las pirámides solo tienen caras planas, entonces el G también sería un poliedro. Luego, el H es un cono, no es un poliedro. Y el I, aunque la parte de abajo es un prisma, pueden ver, es como una cajita, tiene solo caras planas, pero encima de él hay como la mitad de una esfera pegada, ¿verdad? Entonces, como la mitad de una esfera es una línea curva o una superficie curva, entonces no clasifica como poliedro. Entonces, la solución sería esa. Luego, en la otra clasificación vamos a escribir los que son cuerpos redondos. ¿Cuáles serían los cuerpos redondos? Pues el inciso A o la letra A, la figura C, la figura E, la figura H y la figura I. H, I. Y listo. Ya clasificamos todas las figuras que nos muestran en la imagen como poliedros y cuerpos redondos, ¿verdad? Tiene que quedar muy claro. Este ejercicio es más que todo para que quede muy claro o reforzado el concepto de que es poliedro y que es cuerpo redondo. Repitiendo, un poliedro es una figura o un sólido geométrico donde todas sus caras son planas, como ya vimos en la figura B, D, F y G. Todas esas caras son planas, mientras que un cuerpo redondo es aquel que tiene por lo menos una superficie curva, como A, C, E, H e I. Listo, así termina el ejercicio número 1. Ahora en el ejercicio número 2 lo que nos piden es más que todo escribir el nombre de los elementos que tiene un sólido geométrico. En este caso, el sólido que estamos a punto de analizar es, ¿cómo se llama? Un cono, que es el que ven en color amarillo,
y el color en color verde es un cilindro. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí sería como hacer dos cajitas de texto porque serían dos soluciones distintas, ¿verdad? Y aquí vamos a poner los elementos del cilindro. Entonces vamos a poner aquí A, dos puntos, y vamos a poner el nombre. ¿Qué representa la flechita que señala la letra A? Pues la línea que va desde el centro de un círculo hasta el centro del otro círculo en forma perpendicular, como pueden ver aquí hay un ángulo recto, a eso se le llama altura, ¿verdad? Ahora, la letra B, ¿qué elemento del cilindro nos está señalando? Pues nos está enseñando la base. Y la letra C, ¿cómo se llama lo que está alrededor del cilindro? Pues se le llama superficie lateral. Así se le llama, superficie lateral. Ahora veamos esos son los elementos. Hay que ponerles nombre A, B y C. Veamos en la figura número 2. Algo muy similar, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué indica la letra F. La F nos está indicando la altura del cono, ¿verdad? Como ya hemos dicho en la explicación teórica, la altura del cono se mide desde el vértice hasta el centro de la base, que es un círculo, y pues esa línea tiene que ser perpendicular, ¿verdad? O sea que tiene que formar un ángulo recto con la superficie o con la base. Entonces, el elemento F se llama altura. La G que señala la base del cono. Y la H, la superficie lateral. Siempre la superficie o la superficie curva, la que está alrededor del cuerpo redondo, se llama superficie lateral, ¿verdad? Casi siempre. Y así se contesta el ejercicio número 2. Ahora vamos a ver el ejercicio número 1. Es otro ejercicio, está en otra página, ¿verdad? Y dice, diga el nombre de los sólidos. Lo que nosotros vamos a escribir aquí como respuestas son prismas, pirámides, cilindros, conos o esferas. Cualquiera de esos 5 nombres vamos a escribir acá. Puede ser que escribamos varios, o solo 2, o solo 1, etc. Dependiendo lo que nos piden. Entonces la instrucción dice, diga el nombre de los sólidos, prismas, pirámides, cilindros, conos o esferas que corresponden a cada condición. Entonces las condiciones están enumeradas desde la 1 hasta la 5. Entonces nosotros aquí vamos a ir escribiendo la respuesta. Para que se distinga lo vamos a poner en color rojo. Entonces dice la primera. Está compuesto solamente, dice, por una superficie curva. Oigan bien, solo una superficie curva, solo una superficie curva. ¿Los prismas tienen superficies curvas? No. Las pirámides tampoco. Los cilindros sí tienen una. El cono sí tiene una. Y las esferas tienen una. Entonces aquí lo que pondríamos sería respuesta. Y pondríamos conos. Cilindros primero. Cilindros, conos y esferas. Eso es todo. ¿Quiénes tienen o están compuestos solamente por una superficie curva? Los cilindros, los conos y las esferas. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. Ahora en este otro me dicen, tiene 2 bases. Aquí me están diciendo los que tienen 2 bases. Los prismas sí tienen 2 bases. Las pirámides solo tienen una, ¿verdad? Porque en la parte superior terminan en un vértice. Los cilindros tienen 2 bases. El cono solo tiene una base y la esfera no tiene. Entonces los únicos 2 de estos 5 que tienen 2 bases son los prismas y cilindros. Solo los prismas y cilindros tienen 2 bases. Ahora veamos el otro, que dice,
tienen un vértice común. Un vértice común. Un vértice común. Sabemos que el prisma tiene muchos vértices, pero son distintos, no son comunes. Las pirámides tienen un vértice en común, ¿verdad? El vértice que terminan todas las aristas se unen en un solo vértice arriba. El cilindro no tiene vértices, el cono sí tiene un vértice, ¿verdad? El vértice del cono es el único que tiene y las esferas no tienen. Entonces, de estos 5, los únicos que tienen un vértice son la pirámide y el cono. Entonces le ponemos pirámides y cono. Dice tienen base circular. Base circular. El prisma tiene bases que son figuras planas como el cuadrado, el rectángulo, un polígono, un triángulo, pero no es circular. Las pirámides no tienen bases circulares. Los cilindros sí tienen base circular, los conos tienen base circular y la esfera no tiene base. Entonces vamos a decir que los únicos que cumplen la condición de tener base circular son los cilindros y conos. Y nos queda solamente uno de los criterios, ¿verdad?, que tenemos que analizar. Dice no tiene superficie curva. No tiene superficie curva. ¿Quién de estos 5 no tiene superficie curva? Los prismas y las pirámides, ¿verdad? De ahí el cilindro, el cono y la esfera tienen superficies curvas, pero los prismas y las pirámides no. Entonces vamos a poner aquí prismas y pirámides. Prismas y pirámides. Listo, entonces así terminamos de contestar el ejercicio número 1, ¿verdad? De la página que no recuerdo, pero eso es irrelevante. Lo importante es que se hizo el ejercicio de los 4 que se dejaron de tareas. Y ahora vamos al último. El último, pues, es muy similar al que hicimos de primero, donde nos pide clasificar los siguientes sólidos según los criterios indicados. En el anterior, ¿verdad? En el primero que hicimos, solo nos pedían clasificar los sólidos como poliedros o como cuerpos redondos. Pero en este caso los vamos a clasificar según el criterio que nosotros leamos aquí en la columna donde dice característica. Según esta característica vamos a agrupar cada uno de estos, ¿de acuerdo? Ok, entonces tenemos la característica que dice tienen 2 bases iguales. Tienen 2 bases iguales. 2 bases iguales. Aquí tenemos un prisma que está apoyado por la parte más larga. Pero si nosotros lo pudiéramos parar de forma que los triángulos que tiene acá queden de base, entonces podemos decir que la figura A tiene 2 bases iguales. La figura B también tiene 2 bases iguales. Este no tiene bases. Este solo tiene una base. Solo tiene una base. Solo tiene una base. El G, que es un cilindro, sí tiene 2 bases. Y el H también podríamos ponerlo así como está y serían 2 bases iguales. O lo podríamos parar y tendría también las mismas 2 bases iguales. Entonces, ¿cuáles son las letras que tendríamos que colocar aquí? Pues fácil, ¿verdad? Las letras serían entonces A, B, G y H. Esos son los 4 sólidos que nosotros tenemos en la parte superior que cumplen la característica de que tienen 2 bases iguales. ¿De acuerdo? Hay que tener muy claro qué es lo que nos están pidiendo que clasifiquemos, ¿verdad? Solamente los que tienen 2 bases iguales. Por eso no los ponemos todos. Ahora, la siguiente característica dice, están formados por 2 caras opuestas y rectángulos en las caras laterales. Oigan bien, 2 caras que son opuestas. Opuestas significa
que están alejadas entre sí, que no pueden tocarse. En este caso, esas serían opuestas. Y alrededor de la figura, todas las caras dice que son rectángulos. Alrededor, en la superficie lateral, todas son rectángulos. Veamos quién cumple esa condición. Bueno, si nosotros observamos, el A tiene dos caras opuestas y alrededor la forma que tienen las caras son rectángulos. Entonces digamos que la letra A llena ese requisito. Lo podríamos poner ahí. ¿Qué otro? Tiene dos. Es importante que veamos que tiene dos caras opuestas. El B también tiene dos caras opuestas. Y alrededor, todas las caras, si se fijan acá, tienen en forma de rectángulo. Entonces, también el B clasifica. El C no, porque no tiene, ¿cómo se llama? Caras. El D sí tiene caras, pero no tiene las dos bases que me piden. Tiene dos caras opuestas. Aquí solo hay una cara. La otra cara acá no existe porque termina en un vértice. El cono igual, ¿verdad? Termina en un vértice, solo tiene una cara. La pirámide igual, ¿verdad? La pirámide F tiene una base, pero termina en un vértice, no califica. Ahora, el cilindro sí tiene las dos bases, como lo pide acá. Está formado por dos caras opuestas. Sí, el cilindro tiene dos caras opuestas, que son las bases. Pero dice rectángulos en las caras laterales. O sea que alrededor del cilindro hay rectángulos. No, ¿verdad? Entonces, no cumple la condición completa. Y el último prisma, el H, el prisma H sí cumple las dos condiciones, ¿verdad? Tiene dos caras opuestas y alrededor, en la parte lateral, solo tiene caras rectangulares. Entonces, H. Y esa sería la respuesta de la característica número 2 o de la fila número 2. Ahora, ¿qué sólidos de los que están en la parte superior cumplen la característica número 3? Que dice, tienen solamente superficie curva. ¿Quién es la única que solo tiene? Tienen solamente superficie curva. Oiga bien, la palabra solamente indica que todo el sólido de los que ven acá, del A hasta el H, solo tienen superficie curva. O sea, no calificaría que tuviera superficie curva, pero que también tuviera superficie plana. Solamente superficie curva. Creo que todos pueden dar con esa respuesta. La única de las figuras que tiene solo superficie curva es la letra C o el sólido C, que es la esfera, ¿verdad? La esfera es la única que tiene una sola superficie curva. El cilindro tiene una superficie curva, pero también tiene planas, ¿verdad? Que son las bases. El cono también, ¿verdad? Tiene superficie curva, pero no solamente eso, sino que también tiene una superficie plana, que es un círculo. Entonces no califica. La característica de la fila número 4 dice, tienen una superficie lateral cuyo desarrollo es un rectángulo. Tienen una superficie lateral cuyo desarrollo es un rectángulo. ¿Qué significa desarrollo? Desarrollo es que la figura, digamos que yo la pudiera desarmar y yo la estirara, toda la superficie lateral formaría un rectángulo. ¿Quiénes cumplen esa condición? Pues esa condición la cumplen el A, el B y el G y también el H. Ya vamos a ver si les muestro más o menos a lo que se refieren. Entonces veamos el A, el B, el G, y el H. Si yo estiro la parte, van a tener una superficie. Si yo, extiendo la superficie lateral, el desarrollo de esa superficie lateral es un rectángulo, ¿verdad? Ya vamos a ver la característica número 4 en otro programa, tal vez puedo mostrarles eso. Y por último tenemos, dice, tiene una superficie lateral cuyo desarrollo es un sector.
tiene una superficie lateral cuyo desarrollo es el sector de un círculo. ¿Quiénes cumplen esa condición? El único que cumple esa condición es ¿cómo se llama? Es el cono, el único. El cono, que es la letra E. Y ahí terminaría la explicación del ejercicio número 3, ¿verdad? De la página que no recuerdo, pero esos son los 4 ejercicios que forman parte de la tarea. Ok, vamos a terminar la explicación de esta semana, del tema de esta semana, mostrándoles alguna forma creativa, digamos, de repasar los contenidos de la clase. Por ejemplo, ¿cuáles eran cuerpos redondos? Pues teníamos, por ejemplo, una esfera. ¿Ven? Una esfera. También teníamos, por ejemplo, lo que era un cono. Vamos a hacer un cono. Primero hacemos la base y luego generamos el cono a partir de la base, ¿verdad? Y lo giramos un poquito y entonces ahí ya veríamos lo que es un cono, ¿eh? ¿Ven? Así, la base es un círculo, ya vemos la altura, entonces sería un cono y tenemos la esfera. Igual podríamos tener también un cilindro. Para hacer el cilindro igual podemos primero, si queremos, hacemos el círculo, ¿verdad? El círculo y luego generamos el cilindro. ¿Ven? Y automáticamente me genera un cilindro. Ya tenemos que estos son cuerpos redondos, ¿verdad? El cilindro, el cono y la esfera. Ahora, prismas, podemos tener cualquier cantidad de prismas, el que se nos ocurra. Por ejemplo, imaginen un prisma raro ahí con la base, digamos que sea un polígono raro, sin que no tenga medidas. Por ejemplo ese, miren, si yo a partir de ese prisma, este es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, y yo quiero generar un prisma, entonces pueden ver que, miren, lo puedo formar, ¿ven? Ese sería un prisma. ¿Lo ven? El que está con líneas rojas. Ahora, de los que estamos analizando nosotros ahorita, por ejemplo, imagínense que tengamos un prisma que sea la base un cuadrado. Entonces, pues tenemos un cuadrado por ahí. Y luego a partir de ahí generamos un prisma. Miren, ya sería un prisma cuya base es un cuadrado. ¿Ven? La base es un cuadrado. Y es un prisma. Por ejemplo, imaginemos un, ¿cómo se llama? Uno que tenga un hexágono, como el que estamos viendo ahora. Hacemos un hexágono por aquí. Miren, sería un hexágono. Y ahora a partir de ahí generamos un prisma. Y ya tenemos un prisma cuya base es un hexágono. Pueden verlo ahí, miren. Un hexágono la base. Pero ya lo vemos en 3 dimensiones, ya se mira más bonito, ¿verdad? Sería un hexágono. Ahora una pirámide. Pues las pirámides igual, ¿verdad? Tienen diferentes formas. Digamos una pirámide donde la base sea, por ejemplo, un pentágono. ¿Ven? Ahí está el pentágono de 5 lados. Ahora, si a partir de ahí hacemos una pirámide, vamos a ver, aquí está, pirámide, y ahí la tenemos. ¿Pueden ver? Miren, en la punta de arriba es un vértice, un punto donde se unen todas las aristas, ¿ve? Cada una de estas se llama cara, ¿verdad? Las caras, por ejemplo, de un prisma son rectangulares. En una pirámide la base son triángulos. Igual yo la podría hacer más alta si quisiera, ¿verdad? O más bajita si quisiera. Igual este, ¿verdad? Miren, lo puedo hacer tan alto como quiera. Y luego lo podríamos ver. ¿Lo ven? Y estas son las figuras que estamos estudiando nosotros ahorita. Igual podríamos tener una pirámide, por ejemplo, que la base sea un triángulo. Miren, una pirámide.
Le digo que a partir de ahí me genera una pirámide y entonces él me genera una pirámide y ahí ya tenemos una pirámide, ¿lo ven? Ahora, nosotros estuvimos viendo todos estos prismas, pirámides, cilindros, esferas, pero también hay sólidos geométricos que tienen visualmente una forma mucho más bonita. Por ejemplo, les voy a mostrar uno que hay acá que es muy bonito. Por ejemplo, este se llama octaedro. ¿Por qué? Porque tiene 8 caras iguales. Ven, les voy a mostrar el icosaedro. Van a ver qué bonito es. Miren, ese también es un sólido geométrico. ¿Lo ven qué bonito? Parece adorno navideño, ¿verdad? Miren qué bonito se mira ese. Les muestro otro que hay aquí. Por ejemplo, este que parece una pelota de fútbol. Lo voy a hacer pequeño para que lo miren. Miren. Miren ese, parece una pelota de fútbol, ¿ve? Muy bonito, ¿no? Igual nosotros aquí le podemos cambiar los colores y todo, lo que queramos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, lo quiero volver rojo, esa cara. Miren, ya se vuelve una cara roja. O al cilindro le quiero cambiar el color y no quiero que sea amarillo, no quiero que sea ahora verde. ¿Ven? Listo. Espero que les haya gustado y sobre todo que aprendan con esta clase. Nos vemos hasta la próxima.